15 victorias en 16 grandes premios de 1988 y estuvo a tan solo 2 vueltas de llevarse el pleno. 15 poles y 1003 vueltas lideradas de las 1078 en total que se disputaron aquella temporada. ¿Qué tenía el MP4/4? Obviamente, todo el desarrollo y las elaboraciones de un vehículo de Fórmula 1 son tremendamente complejas. Pero a pesar de ello, en este deporte, el triunfo en la mayoría de casos sí que puede definirse de una forma sencilla. El mejor piloto, el mejor monoplaza y un equipo con un presupuesto notable. Ron Dennis, la legendaria leyenda de esta categoría, logró reunir todos estos factores vitales a su favor para que la temporada 1988 fuese una de las más recordadas de la historia. Durante la celebración del Gran Premio de Italia de 1987 en el Autódromo de Monza, McLaren revelaría sus nuevos planes de equipo. Habían añadido a sus filas al gran Ayrton Senna para la temporada 1988, un piloto que sin duda estaba apuntando directamente a lo más alto de los libros de historia. La relación entre Senna y McLaren ya se había cuajado hacía tiempo, y el astro brasileño, cansado de las decepciones en Lotus, decide dar el paso a esta escudería que sí parecía tener un plantel claramente robusto y definido. A este papel también se le sumaba la estrella Alain Prost, dando origen a una de las parejas de pilotos más célebres de todos los tiempos, y también, dicho sea, más controvertidas. Echando la vista atrás, el McLaren MP3/3 TAG, diseñado el año anterior por Steve Nichols, ganó 3 carreras con Prost al volante. Su victoria en Portugal, la tercera de 3 aquella temporada 1987, fue la número 28 de la carrera del campeón francés. Aquello rompía el récord entonces vigente, que era el de Jackie Stewart, que entonces acopiaba 27 victorias. Al final, aquel McLaren lograría posicionarse en el segundo puesto del campeonato de constructores, algo que fue suficiente para convencer a Ayrton Senna de que se uniese al equipo para 1988, como hemos dicho, a través de un contrato de 3 años. Esto también terminó por acercar a Honda para firmar el acuerdo de suministro de motores, si bien los diálogos entre compañías habían comenzado y estaban presentes desde 1986. Hasta entonces recordemos que McLaren corría con los idílicos motores TAG de Porsche. En apenas 3 movimientos, Ron Dennis le había hecho jaque a la categoría reina. La fusión con Honda fue una de las decisiones más trascendentales y sin duda subió abruptamente el listón de la Fórmula 1. Recordemos que en este punto aún seguía vigente la era turbo, y entonces un motor de estas características estaba considerado como algo relativamente trivial. El bloque y el turbo atornillado al mismo, sin demasiadas florituras ni complejos misterios técnicos. Pero Honda en este punto convirtió la construcción de motores en una ciencia moderna. A finales de los años 80, la directiva de Honda llegaba a la conclusión de que eran una empresa en crecimiento, aún demasiado pequeña como para competir directamente con los números o con el volumen de producción de Nissan o de Toyota. Es por eso que la firma de Minato, Tokio, decide ampliar su imagen de marca por todo lo alto a través de la categoría máxima. Para ello, la compañía debía desembolsar una cifra de $50 millones por temporada. El pequeño ejército de técnicos de Honda, uniformados siempre con camisas blancas, eran liderados por el asertivo Osamu Goto. Honda comenzaba sus labores en habitaciones llenas de computadoras, continuamente ocupadas imprimiendo montones y montones de datos. Los tiempos estaban cambiando. Es entonces cuando Honda encuentra un espíritu afín en McLaren, que también había elevado el listón invirtiendo en recursos e infraestructuras durante los años anteriores. Nacía McLaren Honda, y ahora iban a producir un nuevo monoplaza desde cero que sería propulsado por un brutal motor turbo adaptado al reglamento de 1988. Aquí hay que tener en cuenta que se había anunciado que los motores turbo se prohibirían para 1989, solo un año después, y esto espantó a la mayoría de equipos que ya habían comenzado a centrarse en el cambio a propulsores de aspiración natural. Aún así, el ahora diseñador jefe Steve Nichols tomó la decisión de seguir adelante con el diseño turbo a riesgo de ser ciertamente una desventaja, si bien ya existían regulaciones que favorecían a los equipos que usaban motores de aspiración natural. Por ejemplo, solo podrían alojar hasta 150 litros, según la nueva normativa. De este modo, McLaren tendría que hacer todo lo posible para ahorrar combustible si querían llegar a final del campeonato. Ya partían con un hándicap.
Ese mismo año hubo rumores de que Honda lanzaría un nuevo motor V10, pero en el GP de Italia, Ron Dennis dejó bastante claro que el equipo nunca había planeado utilizar otro motor durante aquella temporada. La idea siempre había sido la de mantener el V6 durante 1988, y eso les daría tiempo para terminar adecuadamente con el proyecto que presentarían en 1989. Además, McLaren había utilizado a su favor los problemas de fiabilidad que vinieron presentando las últimas versiones de los bloques TAG V6. Esto fue motivo de las adaptaciones que obligaban a cumplir con las nuevas regulaciones de combustible, así como los problemas latentes que se presentaron con las válvulas restrictivas del turbo. En definitiva, el denominado McLaren MP4/4 nacía como un monoplaza completamente nuevo, y era entonces uno de los pocos modelos de ese año que se presentaba en primicia. El resto de la parrilla estaba formado en su mayoría por versiones actualizadas de modelos utilizados en campañas anteriores. Y bueno, vamos a entrar ya directamente en la materia del motor. El diseñador de Ferrari, John Barnard, calculaba que este nuevo bloque Honda V6 de 1,5 litros tendría probablemente unos 150 caballos más que cualquier otro modelo. Y además el consumo de combustible tampoco sería un problema. Y hago mención especial a Barnard, ya que fue un hombre que tuvo un gran éxito con McLaren, pero que se había marchado a Ferrari a finales de 1986. Su lugar en esta escudería sería ocupado precisamente por el prestigioso Gordon Murray, y este fue el primer McLaren en el que participó de forma activa y notable. Y como os he dicho, Honda se centró en el consumo de combustible de este motor, el RA168E. Lo primero fue reducir el impulso de la sobrealimentación de los 4 bars utilizados en los anteriores V6 TAG del 87 a tan solo 2,5, bueno, entre comillas. Solo esta práctica ya sellaba un importante salto de fiabilidad, es obvio. En este caso, se producían 650 caballos a 12.500 revoluciones e incluso se alcanzaron los 700 caballos en algunas ocasiones, con según qué configuraciones. De este modo, el MP44 tan solo sufriría algunos útiles cambios aerodinámicos a lo largo de la temporada. Creo que fue en Silverstone, si no me equivoco, el tema de los snorkel, no sé si os acordáis. Por todo lo demás, competiría tal cual fue gestado. De hecho, cuando llegó a Brasil para la primera carrera, el monoplaza apenas había sido sometido a unos pocos test, escasos para este tipo de proyectos, obvio. Y aún así, Senna logró colocar el vehículo en la pole position, mientras que Prost ganó la carrera inaugural de esa temporada. El tema este que os he comentado de los cambios aerodinámicos de los snorkel es que se retiraron y se volvieron a poner debido a que tanto Senna como Prost notaban los vehículos inestables. Y resulta que eso no era el motivo al final, no eran temas aerodinámicos, sino que la suspensión estaba mal configurada. Pues esta chorrada, este error, le costó al equipo unos $250.000 en gastos de pruebas y de tiempo al final. Otra de las características más destacadas del diseño del MP4/4 era la posición del asiento del piloto. Hablamos de un modelo especialmente bajo en cuanto a términos de aerodinámica, y entonces la FIA ya tenía reglas muy estrictas en cuanto a la altura del asiento y la posición del conductor. En concreto, la parte superior de la cabeza tenía que quedar entre la barra antivuelco y el sector trasero. Y dicho esto, los pilotos de McLaren tenían una posición inclinada, mientras que el resto de pilotos entonces estaban sentados de forma totalmente erguida. Este modelo, este McLaren, marcó esta tendencia y a partir de este punto, todos los monoplazas que se fabricaron posteriormente ya presentaban posiciones de piloto inclinadas. Este diseño fue muy factible para Ayrton, que aseguraba que era una posición bastante cómoda para pilotar. Sin embargo, Prost tenía una estatura menor y se sentía más cómodo estando más erguido. El equipo pudo realizar los ajustes necesarios para el gusto de Prost sin la necesidad de realizar ningún cambio en el diseño. Y es que estos trazados presentaban diversos beneficios con respecto a diseños anteriores, incluyendo un centro de gravedad más bajo, menos resistencia y un flujo de aire más progresivo y equilibrado hacia el alerón posterior. A su vez, Honda produjo un motor 28 milímetros más bajo que los predecesores. Y como ya os resaltaba al principio, toda esta obra fue diseñada por Steve Nichols, un ingeniero estadounidense a quien el jefe del equipo, Ron Dennis, le encargó todas estas labores. Los resultados fueron tan buenos que el equipo gozó de un aumento enorme en el rendimiento aerodinámico, alrededor del 15% nada menos. Estamos hablando de que en aquellos tiempos conseguir unos beneficios de entre el 2 y el 3% era ya un motivo de celebración, de manera que un 15 era algo prácticamente insólito.
Tras las primeras pruebas en el túnel de viento, ya se sabía que este concepto iba a ser realmente bueno. Al final, la fusión de las ideas y experiencia de dos grandes genios hicieron del MP4/4 un producto devastador. Murray había utilizado los cimientos del Brabham BT55 para comenzar esta nueva construcción, pero al mismo tiempo reconvirtiendo todas las labores en torno a la filosofía McLaren. Por otro lado, Steve Nichols se inspiró en todo lo aprendido durante la temporada anterior con el McLaren MP4/3, y el vehículo resultante acabó siendo uno de los más efectivos jamás diseñados y construidos para la Fórmula 1. Pero no sería justo, la verdad, después de tratar toda esta información, el atribuirle todo el éxito de este monoplaza al trabajo de Honda. Recordemos que en la temporada 88 Lotus también utilizaba el motor V6, el RA168E del McLaren, y los Lotus 100 presentaron unos resultados y un rendimiento más bien pobres. Una de las diferencias estaba en la transmisión. McLaren, al reducir la altura del motor, se encontró con que el ángulo del árbol de transmisión restaba potencia. Dicho esto, la escudería contacta con el especialista Pete Wiesmann para desarrollar una nueva transmisión longitudinal en los Estados Unidos. Esta nueva caja de cambios de 3 ejes fue todo un éxito, y Lotus, que había optado por el modo ahorro conservando las cajas de cambio tradicionales, las cuales simplemente inclinó, tuvieron unos resultados mediocres, como os digo. O sea que había diferencias muy notables aparte del motor. Dicho esto, es de conciencia decir que el éxito del McLaren MP4/4 es un cúmulo de muchos factores alineados, de una notable cantidad de trabajo en todas las áreas, que una vez fusionadas encajaron a la perfección. Con la excepción del Gran Premio de Italia, consiguió la victoria en todas las carreras, y ese año también logró conseguir todas las poles menos una. Desde un punto de vista estadístico, ciertamente ha demostrado ser el coche más dominante durante toda una temporada, con un porcentaje de victorias del 93,8%. O sea, solo ha habido un monoplaza real que estuvo a su altura en cuanto a estadísticas, el Ferrari F2002, del cual tenéis vídeo en el canal, por cierto. Y atentos a lo que he dicho, monoplaza real. En cuanto a abandonos, Prost solo se retiró en Italia por problemas mecánicos, que resultaron proceder de las bujías. Así que durante esta temporada en particular, los McLaren se clasificaron hasta en 6 ocasiones más de un segundo más rápido que sus rivales. El equipo terminó por ganar un total de 15 poles, como os digo, 2 de ellas para Prost y 13 para Senna, nada menos. McLaren habría conseguido el pleno de no ser por la impresionante vuelta de Berger en Silverstone, no sé si la recordáis. Sin embargo, también haciendo acopio de un poco de sensatez, sí que es justo decir que este McLaren se ganó su estatus legendario compitiendo contra una parrilla un tanto controvertida. Digamos que no estaba precisamente en ebullición aquella temporada. Williams y Benetton utilizaban motores de aspiración natural, y Ferrari, por ejemplo, estuvo utilizando una versión reformada de 1987, ya que su 639 aún no estaba listo. Lotus, por el contrario, ya hemos comentado el planteamiento que tuvo, o sea, mediocre cuanto menos. Volvemos a la Fórmula 1. Tenía muchas ganas ya, la verdad, pero es que como aquí tratamos todas las disciplinas sin excepción, se hace un poco largo hasta que damos una vuelta completa, como se dice, ¿no? Seguramente este sea uno de los monoplazas que más se ha solicitado a lo largo de la historia del canal, así que aquí cerramos su capítulo arrojando un poquito más de luz sobre esta maravilla. Espero que os haya gustado, os leo a todos en los comentarios, decidme qué monoplazas os gustaría ver en el canal. Monoplazas de verdad, no me mencionáis cosas de estas híbridas, que ni entiendo de eso ni tengo intención de hacerlo. Así que ya sabéis, Fórmulas 1 de verdad, para mí. Los miembros, como siempre, cerrando este capítulo. Muy agradecido con todos vosotros por vuestra confianza y vuestra aportación y seguiremos creciendo y mejorando. Nos vemos el domingo. Un saludo a todos.